En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Bueno, vamos a continuar, querida iglesia, compartiendo el libro de los Hebreos. Hoy voy a compartir la segunda parte del capítulo 10. Me corresponde desde el versículo 26 al 39. Pongan mucha atención porque el autor de Hebreos nos está hablando directamente a cada uno de nosotros, saber en qué posición estamos. Sí, aquí en la primera parte, el autor de Hebreos hace una advertencia a las personas creyentes, pero que pecan deliberadamente. ¿Sí? Es decir, personas que tienen conocimiento de la palabra, pero que pecan voluntariamente y realmente tienen unas tremendas consecuencias. Esto habla en la primera parte de esta porción, pero en la segunda parte, eso es algo maravilloso para nosotros. Nos habla a todos los creyentes convencidos en la verdad de su palabra. Nos va a hablar de las recompensas que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿A quiénes? A los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Entonces, contextualizando con los versículos que nuestro hermano David compartió la semana pasada, en los versículos 24 y 25 de este mismo capítulo 10, el autor de Hebreos exhorta a los creyentes a preocuparnos los unos por los otros. Nos hace un llamado, ¿sí?, a preocuparnos, ¿sí?, a saber cómo están, cómo se sienten, pero en el amor y en las buenas obras. Es una responsabilidad de la iglesia, de que todos los creyentes debemos siempre preocuparnos por nuestros hermanos, ¿sí?, de saber cómo están pasando. Es un llamado de atención que nos hace. Pero también el versículo 25 también nos dice algo que es súper importante para cada uno de nosotros. Dice que no debemos dejar de congregarnos. No dejar de congregarnos como algunos lo hacen por costumbre, sino que sigamos unidos, que nos debemos reunir, que debemos exhortarnos. Pero aquí viene algo grandioso. ¿Por qué hace esta exhortación? Porque dice, porque el día se acerca. ¿De qué está hablando? De la segunda venida de Jesucristo. Eso está hablando. Y nos hace un recordatorio, hermanos. Una advertencia, todo. Porque el día se acerca, hermanos. Cada día que pasa aquí en la tierra, se acerca más al día que venga Jesucristo como Rey. Entonces la pregunta que tengo ahora es, ¿de qué lado estás tú? ¿De los que creen pero siguen pecando deliberadamente? ¿O de los que creen y obedecen a Dios? ¿De qué bando estamos? Si realmente has aceptado a Jesucristo, eres totalmente convencido, tenlo por seguro que la salvación es 100% segura. Entonces, cuando hablamos de que el día está cerca, realmente debemos preocuparnos mucho, porque allí vendrá a juzgarnos el Señor. Y este es el tema de esta predicación. El día se acerca. Porque cada una de estas posiciones va a tener
implicaciones, ya sea para bien o para mal. Entonces, desde el versículo 26 al 31, el autor va a hablar de esta triste realidad del que peca voluntariamente y obviamente dice que será castigado. Pero del 32 al 39 habla de los verdaderos creyentes, que somos nosotros. ¿Cuántos creen? Que dice que van a ser recompensados. Bien, vamos al tema. Vamos al capítulo 10, versículos 26 y 27. Pongan mucha atención. Esta es palabra para la iglesia. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El autor está hablando clarito y empieza haciendo una advertencia. ¿Por qué? Hermanos, hemos venido hablando anteriormente de que el autor de Hebreos estaba hablando a los judíos que habían sido convertidos, pero que muchos de ellos estaban siendo tentados al regresar al viejo sistema tradicional de sacrificio de animales. Y creemos que algunos de ellos sí volvieron. Prefirieron creer en el sacrificio de animales y no en lo que Cristo hizo en la cruz. A eso está hablando. A los que sí volvieron atrás. Lo que quiere decir que no fueron totalmente convencidos. Y por eso empieza esta parte de la palabra. Hay una advertencia a los que han recibido el conocimiento, es decir, conocen las Escrituras. Conocen la verdad. Han escuchado el mensaje de salvación. Pero deciden, escuchen bien, voluntariamente rechazar la obra de Cristo Jesús en la cruz. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Saben que muchas personas todavía siguen creyendo que por lo que hacen ellos van a ser salvos, porque son buenas personas, porque hacen buenas obras. Y aún no creen que Jesucristo ya hizo todo en la cruz por nosotros. Pues a esas personas que todavía querían volver a los sacrificios, a los ritos antiguos, el autor les está hablando. Que tengan cuidado, porque van a sufrir tremendas consecuencias. La pregunta es aquí, ¿cuál es la verdad de la cual está hablando? Porque aquí está hablando los que tienen conocimiento. Bueno, la verdad es lo que ya veníamos compartiendo en los capítulos anteriores y en los versículos anteriores. En Hebreos 10:10, ¿qué decía? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Está hablando del sacrificio, de lo que Él ya hizo. Y eso es lo que estaban rechazando estas personas. Y eso es lo que puede pasar aún en la iglesia hoy, rechazar. No creen en su totalidad de que la obra de Cristo que hizo en la cruz es suficiente para salvarnos. Y están pecando voluntariamente y van a ser castigados. Y no están hablando de cualquier pecado. No está hablando de un pecado de adulterio, de matar, de robar. Está hablando de un pecado de que rechazan a Jesús. Se vuelven enemigos de Él. Y todos sabemos que Jesús vino a la tierra por nuestros pecados. Esa es la verdad. Y el pueblo judío, estos hebreos vieron claramente a través de los sacrificios que hacían en el templo. Porque cuando vino Jesús y después partió Jesús al cielo, todavía ciertas personas seguían haciendo los sacrificios de animales en el templo. El templo existía. Pues tuvo que pasar algunos años, aproximadamente 50 años, para que este templo sea destruido y allí se acabaron los sacrificios. Pero hasta el día de hoy todavía ciertos judíos celebran aquel día que se llama el Día del Perdón o Yom Kippur. Todavía se sostienen
esa realidad que era necesario porque era un mandato de Dios de hacer los sacrificios. Pero ya vino Jesús, eso quedó atrás ya. No tenían por qué seguir creyendo. Pero lamentablemente, muchos de ellos regresaron al sistema antiguo tradicional. Entonces, cada vez que ellos traían un animal y sacrificaban, lo que estaban viendo es algo que a futuro iba a suceder cuando ya vino Jesús. Jesús tenía que ofrendarse a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para que sean quitados. Y eso es lo que pasó. Y esa es la verdad, hermanos. Pero todavía hay personas que rechazan esa verdad absoluta, hermanos. Es la única verdad. Hermanos, después de haber conocido o recibido el conocimiento de la verdad, es imposible rechazar a Jesús. Así debería ser. Pero no siempre pasa eso. Espero, hermanos, que todos los que están aquí sentados escuchando el mensaje realmente estén totalmente convencidos. ¿Lo creen? Amén. Así es, hermanos. Que no seamos como aquellos judíos que sí volvieron atrás. Como les digo, tenían el conocimiento. Pero las personas que rechazan esa verdad de la muerte de Cristo en la cruz, lo que está diciendo el autor, ya no queda otro sacrificio por los pecados. Ya no. Jesucristo no va a venir a morir otra vez por ellos. Porque Jesucristo murió una sola vez y con ese sacrificio fue suficiente. Eso es lo que está diciendo el autor. Para esas personas que rechazan a Jesús, rechazan la obra, ya no hay otro sacrificio para sus pecados. Para las personas que rechazan la verdad de la muerte de Cristo en la cruz, ya no queda otro sacrificio, porque han decidido negar la verdad. Esto es tremendo, hermanos. Si tú no crees en eso y no te arrepientes, entonces ya no queda más sacrificio, porque ya está hecho. La salvación ya está dada. Hermanos, ya no hay otro camino para llegar a Dios. Ya no hay otro camino para llegar al cielo. Entonces, a todos esos que creen así, ¿qué les queda? ¿Qué dice más adelante? Les queda una horrenda expectación de juicio y de fuego. ¿Quién quiere eso? Nadie. Hermanos, todas las personas que rechazan a Jesús van a enfrentar a Dios cara a cara y serán declaradas culpables y van a ser sentenciados, van a ser castigados. Tengamos en cuenta, es lo que está hablando el autor. Es una advertencia. Y dice, hervor de fuego habrá para los que rechazan la verdad. Hermanos, es posible que no todos estén convencidos. Y eso pasa en las congregaciones. A veces uno piensa, todos los que asisten a una congregación, a una iglesia, son cristianos. Pero lamentablemente no pasa eso. Para esas personas que no creen, ya no hay nada más que se pueda hacer. Por nosotros no hay nada más, porque esa obra le corresponde a Dios. Todos sabemos, hermanos, que después de la muerte, ¿qué vendrá? El juicio. Por eso digo, hermanos, el día se acerca. Pensemos bien, ¿dónde estamos? ¿Estás totalmente convencido? ¿Crees que todo lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros es suficiente para salvarnos? ¿O son tus obras? Por lo que tú haces. No, hermanos, Jesucristo lo hizo todo bien, completo, suficiente. Sigamos, versículos 28 y 29. Dice, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda
la sangre del pacto de la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Aquí lo primero que el autor trata de mostrar es como en el Antiguo Testamento. Ciertas personas que tenían el conocimiento y sin embargo seguían pecando, no había sacrificio para ellos. Si ustedes recuerden, ya se compartió en un capítulo anterior, si no me equivoco, fue en el capítulo 4, cuando los sumos sacerdotes ofrecían un sacrificio por los pecados del pueblo, no lo hacían por todos. Dice que lo hacían por los pecados de ignorancia o pecados de hierro. ¿Qué quiere decir? Que ellos ofrecían sacrificio por las personas que no conocían totalmente lo que era permitido o no en la ley de Moisés. Por ellos ofrecían, por aquellas personas que cometían pecados ignorantemente y se arrepentían, pero por las personas que tenían el conocimiento, sabían lo que la ley de Moisés permitía hacer y sin embargo pecaban, por ellos ya no ofrecían el sacrificio para sus pecados, sino más bien eran apedreados y muertos. De eso está hablando. Es lo que pasaba. Morían aquellas personas. Ahora, si por la ley de Moisés no se podía evitar el castigo, escuchen bien, piensen ustedes ahora qué va a pasar en el nuevo pacto que estamos hoy. ¿Crees que va a ser más fácil o más difícil? ¿Qué creen? Porque muchos dicen, bueno, estamos en el tiempo de la gracia, el Señor perdona todo. No es así, hermanos. Dios no olvida nada. Porque escuchen lo que dice en el verso 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo habrá para aquellos que pisotearan al Hijo de Dios? Lo que está diciendo que el castigo para estas personas que sí conocen, pero que siguen pecando, siguen rechazando la obra de Cristo, el castigo va a ser más severo. Si bajo la ley de Moisés eran sentenciados a muerte por ciertos pecados, cuánto más severo será el castigo el que pisoteara al Hijo de Dios, dice. Es decir, aquellos que rechazan el evangelio de verdad. Y eso pasa en las congregaciones. Conocen, tienen el conocimiento, pero sin embargo, sus acciones demuestran lo contrario. Porque están despreciando al Hijo de Dios. Es decir, negando la obra que hizo Jesús en la cruz, que es por la cual nosotros tenemos vida eterna. Gracias a Él. ¿Qué más dice? Que cuando una persona rechaza a Jesús, también está declarando que la sangre de Jesús no tiene ningún valor. Está pisoteando. Es decir, la tiene por inmunda. No se le da el valor verdadero a esta sangre pura, sin pecado, que fue derramada por nuestros pecados, hermanos. El que rechaza eso es lo que hace. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es decir, no podemos ser comprados y ser adoptados como hijos de Dios. En 1 Juan 1:7 dice, escuchen bien, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los que rechazan a Jesús desprecian la sangre, la que nos limpia de todo pecado. Entonces las personas que rechazan esta verdad, ¿dónde van a terminar? ¿En el cielo? Es lo que está diciendo, hermanos. La Biblia habla clarito. Cuando nosotros o alguien rechaza a Jesús, es como darle la espalda a Jesús. Estamos despreciando la gracia de salvación que nos ofrece. Entonces, miren,
Dice más adelante, despreciamos la gracia del Espíritu Santo. Hermanos, eso es terrible despreciar. Es un pecado imperdonable no aceptar lo que hizo Jesucristo. Te está haciendo afrenta al Espíritu de gracia, es decir, está despreciando el regalo inmerecido de salvación. Eso es gravísimo, hermanos. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es la oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos de nuestros pecados y recibir lo que no merecemos. Esa es la gracia. Y eso desprecian algunos. Pero lo terrible es que conocen el Evangelio y aún no han sido convencidos. Por eso, si no me equivoco, en 2 de Pedro dice, es mejor que no me hayas conocido. Hermanos, Cristo no vino a sacarte del alcohol, de la pobreza, de la enfermedad, del adulterio, de la mentira, del chisme, de la codicia. No vino Cristo para eso. Él vino para sacarnos del infierno. Porque era imposible librarnos del castigo por nuestros pecados. Al menos que la obra del Espíritu Santo nos haya permitido aceptar a Cristo. Porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de juicio, de justicia. Es Él el que nos convence. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. En Juan 16 dice esto, que es el Espíritu que nos ha sido dado y ha venido a convencernos a nosotros lo que necesitamos. Nos ha venido a convencernos en qué debemos de creer. Entonces la función principal del Espíritu Santo aquí en la tierra es que tú y yo conozcamos a Jesús. Apreciemos a Jesús, valoremos a Jesús, adoremos a Jesús y lo pongamos en lo más alto. Porque eso es. Esa es la obra principal del Espíritu Santo. No es hacerte caer, reír, llorar. El Espíritu Santo vino a enseñarte, a revelarte cosas celestiales de Dios. Gracias al Espíritu Santo, tú estás aquí. Porque Él nos convenció lo que necesitábamos. Y aquellos que rechazan a Jesús están rechazando todo eso. Hermanos, Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Así que tengamos mucho cuidado de no rechazar a Jesús. Sigamos, versículo 30 y 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios. ¿Qué dice? ¿De quién es la venganza? ¿De Dios o de nosotros? La palabra está clarita. Entonces, cuando alguien nos hace daño, ¿qué debemos hacer? Entregarle a Dios. Eso no nos corresponde a nosotros, queridos hermanos. Pero muchos dirán, pero pastor, usted no conoce lo que me han hecho a mí. Lo siento. Pero Dios dice que la venganza es de Él, no nos corresponde a nosotros. No vivas amargado, pretendiendo vengarte de la persona. Hermano, el hecho de que nosotros dejemos todo en manos de Dios y olvidar no significa que Dios no va a hacer nada por estas personas. No. Dios se va a encargar de hacer justicia, hermano. Pero si tú tomas la decisión voluntaria de vengarte de los que te hicieron daño, Dios no va a hacer nada. Porque estás desobedeciendo. Escuchen bien. El Señor dice que la venganza es de Él. Y si tú desobedeces, estás pecando. Mejor déjalo a Dios. Él se va a encargar de tomar cuentas.
lo que dice en el versículo: el Señor juzgará a su pueblo. Recuerden esto, no juzgues a nadie. Dios es el juez. Él se encargará de aquellos que no obedecen el evangelio de Cristo. Él se encargará. Pero más adelante dice que si rechazamos a Cristo, vas a caer en manos del Dios vivo. Eso es tremendo. ¿Quién quiere caer en? Nadie, nadie, nadie. Hermanos, nadie quiere llegar después de la muerte frente a Dios sin Jesús. Nadie. No va a haber nadie quien nos defienda. Es el peor error que podemos cometer en la vida, porque hemos rechazado al que vino lleno de misericordia y de gracia. Entonces, nadie va a esperar que a los que rechazaron no van a encontrar ni un grano de misericordia por rechazar a su Hijo. Más bien van a terminar en el infierno haciendo la compañía al diablo. Es un mensaje muy fuerte, hermanos, pero es así. Tremendo, ¿no? Entonces, creo que es el tiempo de pensar que el día se acerca, como se llama este mensaje, y analizarnos, reflexionar. ¿Cómo están nuestras vidas delante de Dios? ¿Estamos obedeciendo? ¿Nos estamos sujetando a su voluntad? ¿Estamos creyendo? Hasta aquí, el autor ha hablado a estas personas que han rechazado a Jesús. Pero ahora viene esto que es maravilloso y es para la iglesia. El que haga la voluntad de Dios recibirá un gran galardón y será recompensado. Eso es para la iglesia. ¿Cuántos creen? Y va a hablar desde el 32 al 39 de esta bendición tan grande, de esta recompensa que es para la iglesia, para los creyentes verdaderos. Entonces vamos, versículo 32 y 33, ¿qué dice? Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Escuchen bien, dice, pero trae memoria después de haber sido iluminado. ¿De qué está hablando esta palabra iluminado? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, cuando nosotros hemos sido iluminados, hemos escuchado la verdad y la hemos aceptado verdaderamente. Lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Eso es ser iluminado. Ahora pregunto, ¿quiénes son iluminados? ¿O quién ilumina? Es el Espíritu Santo. Como ya les dije anteriormente, Él nos enseña, Él nos convence. Pregunto, ¿cuántos iluminados hay aquí? ¿Todos? Así es. Somos la luz del mundo. Somos iluminados. Pero ¿qué pasó con los primeros cristianos? Si tú recuerdas, hermanos, cuando tú te convertiste a Cristo, te felicitaron en la casa, tus amigos que dijeron, qué bueno que aceptaste a Cristo. No fue así. Más bien, te criticaron, no sé, te desecharon, te despreciaron. Y eso pasó con los primeros cristianos. Eso estaba pasando con los hebreos que se habían convertido. Estaban siendo perseguidos. Por eso dice la Escritura que sostuvieron un gran combate de padecimientos. Y eso pasa cuando uno sigue a Cristo, hermanos. La vida es como un arco iris, digámoslo así. Un arco iris de sufrimientos de diferentes colores y tamaños. Pero el padecimiento es necesario, hermanos. Pero ¿cuándo es necesario? Cuando sufrimos por una noble causa que es Cristo Jesús. No por cualquier otra cosa.
Los hebreos en ese tiempo fueron expuestos públicamente. Fueron vituperados, pasaron vergüenzas por aceptar a Cristo. ¿Creen que eso se ha acabado? Sigue todavía. Entonces conocemos que específicamente por el Medio Oriente, muchos cristianos hasta los llegan a matar por predicar el Evangelio. Eso pasa, hermanos. Entonces hay un precio que pagar por nuestra fe. Pero sigamos, versículo 34 y 35 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón. Los primeros cristianos fueron apresados, hermanos. Pero, hermanos, dice que se compadecieron los demás. Yo pregunto, si alguien de nosotros, un pastor, nos meten preso por predicar el Evangelio, ¿qué harían ustedes? ¿Se van a compadecer? Si lo meten preso a Juan Diego, ¿se van a solidarizar? Claro que sí, hermanos. Somos familia, ¿sí o no? Somos hermanos en la fe. Es lo que crea Dios en nosotros. Un grupo de personas que se compadecen los unos por los otros. De eso está hablando. Porque entendemos lo que significa seguir a Cristo. Y noten lo que dice más adelante: y el despojo de vuestros bienes sufristeis. Los hebreos, hermanos, que fueron perseguidos, los metieron presos y les quitaban los bienes. Todo eso tuvieron que pasar. Pero aquí viene algo muy importante que dice: pero sufrieron con gozo. ¿Cómo es esto? Les quitan los bienes y sufren con gozo. No quiere decir que ellos decían: qué lindo, me quitaron mi casa, mi terreno. No, sí sufrían. Sufrían, pero dice con gozo. ¿Por qué? Porque ellos se aferraban más a las cosas celestiales antes que las cosas materiales o terrenales. Y ellos confiaban en lo que esperaban. Una mejor herencia en Cristo es lo que tenemos todos los creyentes. Es lo que dice: una mejor herencia en los cielos, un gran galardón nos espera. Eso vamos a recibir. Un gran galardón por la fe en Cristo, hermanos. Por aceptar a Cristo. Eso es buenísimo, ¿no es cierto? Es lo que nos espera. Entonces, ¿vale la pena sufrir hoy? Claro que sí. Y no vamos a cuestionar a Dios: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Pero lo que nos espera es maravilloso, es más grande, querida iglesia. Versículos 36 al 39, para culminar. Dice: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y en la que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, ¿de quién está hablando? El pueblo de Dios, de nosotros, de la iglesia. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tremenda esta palabra, ¿no? Hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que aceptemos a Cristo. Que creamos firmemente en lo que Él hizo. Es la voluntad de Dios. Dice: para obtener la promesa. Claro que sí, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que en poco tiempo Cristo vendrá. No sabemos cuándo, pero vendrá. Así como vino
a morir en la cruz, así mismo va a volver un día. Va a volver, hermanos. Pero mientras esperamos esa venida, hermano, ¿cómo vamos a comportarnos? Con ánimo, con fortaleza, sin desmayar. Tenemos que mantenernos firmes, perseverar en la fe. Pase lo que pase. Jesús va a regresar en cualquier momento. Entonces confiamos y esperamos su regreso por fe. Porque Él lo dice. Debemos de vivir por fe. Así es que no pongas tu mirada en lo que ves. Pon tu mirada en lo que no ves. Porque si tú pones tu mirada en lo que ves, todo aquello que miramos físicamente se va a quedar todo. Todo se va a quedar en la tierra. Cuando vayamos a la presencia de Dios no vamos a llevar nada de eso. Pero los que vivimos por fe, ¿qué esperamos? Un lugar en el cielo que ya tiene para cada uno de nosotros. Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Cuántos creen esto? Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me voy, también voy a regresar para llevarlos conmigo. Eso es vivir por fe, esperando que Él vuelva para irnos con Él. Donde Él esté, también estemos nosotros. Tremendo. Pero mientras pase eso, debemos de vivir aferrándonos a Él, soportando las pruebas, las aflicciones, sin desmayar, sin cuestionar. Hermanos, eso es fe. Fe en Cristo Jesús, fe en lo que Él hizo. Entonces, ¿estás viviendo por fe, hermanos? ¿Sí viven por fe? Ya, muy bien. Entonces ya tenemos una morada en el cielo. Ya conocemos que Jesús va a venir y nos va a llevar con Él. Y cuando eso suceda, hermanos, se acabarán todos los sufrimientos, todas las penurias, todos los problemas. Ya no habrá llantos, ni tristeza, ni dolor, porque en el cielo no hay eso. Porque estaremos con el Rey. Hermanos, eso es vivir por fe, esperando la promesa. Y eso va a llegar un día. No sabemos cuándo, va a llegar, hermanos. Y termino con esto. Dice, pero nosotros, lo que ya les dije, en el versículo 39, pero nosotros, ¿quién? Todos nosotros, todos, ¿ya? Los que hemos aceptado a Jesús y hemos sido iluminados, hemos sido convencidos y nos hemos arrepentido de los pecados, dice, no retrocedemos para perdición. Porque tenemos esa fe viva en el sacrificio de la cruz. Es decir, en la verdad. Nosotros sí creemos en el Evangelio de Jesucristo. Creemos profundamente que Cristo murió en la cruz por nosotros, que Él derramó su sangre para que nuestros pecados sean quitados. Él nos limpió. Y que estamos esperando la venida de Cristo, hermanos. Tenemos que estar totalmente 100% seguros de aquello. Y que nadie tenga duda y piense y diga, ¿y cuando muera, a dónde me voy? ¿Al cielo o al infierno? Un creyente tiene que estar tan seguro, tan firme. Cuando muere, vaya al cielo, a la presencia del Dios vivo. No va a haber duda. No va a decir, no sé, a lo mejor es que no soy tan bueno, a veces me equivoco, a veces peco. No, querido hermano, Jesucristo ya nos perdonó.
Cuando pecamos, hermanos, nosotros vamos ante Dios y le pedimos perdón, es verdad. Pero no le pedimos perdón para que nos salve nuevamente. Jesucristo ya hizo la obra por nosotros en eso. Lo que nosotros pedimos perdón es para recuperar nuestra comunión con Él. Y podamos seguir adelante. Y podamos ser fortalecidos. Por eso nos arrepentimos y pedimos perdón. ¿Por qué? Porque creemos firmemente en Él. Amén, hermanos. Tremendo mensaje, hermanos. Cristo viene ya. Esperemos que nos lleve a todos. Que así sea, hermanos. Que cuando Él venga nos lleve a todos. Que nadie se quede. Que vayamos juntos como hermanos, con nuestros hijos, con nuestras familias. Sería lo más grande y maravilloso. Terrible que se quede. Terrible que se quede porque va a ser expuestos a un castigo mayor. Por rechazar a Cristo. Por pisotear la sangre de Cristo. Por despreciar al Espíritu Santo de gracia. Porque eso sí se van a quedar. Pero los que hemos aceptado, los que hemos creído, los que nos mantenemos firmes en la fe, tenemos la recompensa asegurada en los cielos, hermanos. Eso nos espera, hermanos. Amén, hermanos. Ponte de pie, querida iglesia. Y quiero concluir con una reflexión. Saben que muchos de nosotros anhelamos conseguir poder, fama, dinero. Y no está malo ya. Pero yo les digo esto, ¿de qué sirve tener tanto dinero, tantos bienes materiales o ganar toda la tierra si perdemos nuestra alma? ¿De qué sirve? Como ya les dije, todo eso quedará aquí en la tierra, porque nada de eso nos llevaremos. Es que no te aferres a las cosas materiales de la tierra. Afárrate a las cosas que no ves, a las cosas celestiales. Ahora, si podemos combinar ambas cosas, gloria a Dios. No estoy diciendo que es malo tener bienes, dinero. Está bien, pero nunca pongas tu corazón en ello. Pon tu corazón en Dios. No lo dejes a un lado. Dios es el que debe ocupar el primer lugar en nosotros. Dios. Lo demás es secundario. Eso les digo. ¿De qué sirve, hermanos, ganar todo esto si perdemos nuestra alma? Y Jesús es quien va a preservar nuestra alma para la venida de Él. Entonces, mientras tanto, vivamos por fe, hermanos. Yo les animo, vivamos por fe, confiemos en Él, esperando su regreso. Porque llegará ese día, hermanos. Va a venir Jesucristo por su iglesia. Y ahí estaremos todos juntos.